Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Estamos acá reunidos una vez más para continuar con el estudio, para continuar con los temas que nos permitirán ir encontrando las diferentes didácticas para la transformación interior, ya que de eso se trata la gnosis, de la transformación del ser humano, del crecimiento espiritual, del crecimiento de la conciencia. Entonces, a medida vayamos pasando el temario, vamos a ir encontrando didácticas que nos van a servir para la transformación. Claro, habrán temas de carácter informativo, por supuesto, más adelante, pero en este caso, en el tema 12, el cambio radical, nos lleva a reflexionar un poco el por qué el cambio radical. Un cambio completamente a nuestra vida, a cómo hemos venido viviendo, a cómo hemos venido actuando, a cómo nos hemos venido desenvolviendo en nuestra existencia. Eso quiere decir, nos señala o nos pide analizar de que la vida común y corriente, como nos hemos venido desenvolviendo, no sirve. No sirve para la transformación psicológica, no sirve para el crecimiento de la conciencia. Necesitamos hacer un giro completamente diferente a lo que es la vida común. La vida común del ser humano, identificado con todas las cosas de la vida, que la conciencia duerme, que sueña, aún estando despierto, esa actitud no sirve. La forma mecánica de reaccionar ante la vida, ante los diferentes eventos, el montón de ideas que llevamos moviéndose en nuestra mente, tampoco sirven. Debemos de actuar más conscientemente. Debemos de actuar más en una forma creativa. Que la vida sea edificante, que la vida nos sirva para el desarrollo de la conciencia. Así que necesitamos hacer un cambio radical a la forma de ver las cosas. La forma en que el ser humano vive, en que toda la humanidad vive, no sirve. Eso implica que necesitamos, el primer paso es la autoobservación. La autoobservación es la atención dirigida hacia nosotros mismos, a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo y cómo estamos reaccionando. La atención en esos puntos nos permite descubrir realmente qué es lo que se mueve, qué es lo que actúa dentro de nosotros. El hecho mismo de que el trabajo interior empiece con la autoobservación implica que hay algo que descubrir, implica una multiplicidad, implica una cantidad de factores que deben ser descubiertos y a la vez necesitan ser eliminados. Así que el hecho de la autoobservación implica eso, descubrir. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? Las diferentes reacciones dentro de uno. Y esas son movidas por el ego. El ego es múltiple. El ego se manifiesta en diferentes formas, en diferentes circunstancias. Cada yo toma control. El ego es como un tren en marcha. En una estación se bajan unos personajes y se suben otros. En la siguiente, unos pasajeros se bajan y otros se suben. Igual sucede en nuestro estado interior. Un yo cualquiera está actuando dentro de nosotros cuando estamos sonrientes. Pero viene un evento de la vida, una mala frase, una broma pesada. Ese tipo sonriente que estaba dentro de nosotros desaparece. Y se sube otro a tomar el control de nuestra máquina humana. Un yo de la ira, un yo de la revancha, un yo del resentimiento, cualquiera que sea. Entonces, si estamos pendientes en observación de sí mismo, descubriremos esos elementos en acción. Descubriremos esos yoes que tienen atrapada parte de nuestra esencia y que condicionan lo que tenemos de esencia, ese 3% de esencia que nosotros poseemos. Lo tienen atrapado, lo tienen acondicionado. Y así actúan, así es nuestra forma de ser, ¿no? Entonces ahí es cuando viene aquella didáctica que enseñamos en el tema técnica para la disolución del ego. Cuando descubrimos un defecto en acción, debemos de apelar a nuestra Madre Divina. Madre Divina, saca y desintegra este defecto. Viene otro yo, cualquiera, de cualquier ramificación, no importa si es de la pereza, envidia, gula, lujuria, lo que sea.
Madre divina, saca este defecto. Y así, otro y así. Vuelve a surgir el mismo, otra vez se le pide a la Madre divina. Un día va a morir, va a desaparecer de nuestra psiquis. Muy bien, entonces, volviendo donde estábamos, la autoobservación es el primer paso. Eso no lo hace nadie. Eso implica un esfuerzo, algo de nuestra voluntad. Por eso decíamos, vamos a empezar a actuar diferentemente. Vamos a hacer un cambio radical. Porque nuestra vida no era así. Antes de conocer estos estudios, ahora necesitamos ser más observativos hacia nuestro estado interior. No a criticar a las demás personas, eso no nos sirve. Para el trabajo interior no sirve. Ese trabajo es interno, no es externo. Cuando hablamos del trabajo psicológico es interno, no es público. No es allá afuera. El trabajo psicológico no es criticar a los demás. El trabajo psicológico no es juzgar a los demás. El trabajo psicológico no es observar lo que están haciendo las demás personas. Es acá. Ese trabajo es interno. Y exige un esfuerzo. Y ese esfuerzo es atención voluntaria. Y exige continuidad de propósito. Necesitamos ser constantes en ese trabajo. El trabajo psicológico es de toda la vida. Hemos creado yoes desde hace muchísimos años. Entonces no se eliminan de la noche a la mañana. Necesitamos una continuidad de propósito. Entonces, implica un trabajo. Ese trabajo nadie lo puede hacer por nosotros. Nosotros no lo podemos hacer por otra persona. Nadie nos puede eliminar nuestros defectos de carácter. Nosotros no podemos eliminarle los defectos de carácter a otra persona. Eso es íntimo, es particular. Solo nosotros mismos podemos hacer el trabajo de la transformación. Cambiar, un cambio radical a la vida, a la forma de ver la vida. Que la vida sea constructiva, que la vida sea edificante y dignificante. El nivel común de todas las personas es mecánicamente, se desenvuelven en la vida repitiendo las mismas cosas, inconscientemente, sin prestar atención a lo que sucede dentro de sí. Entonces, el cambio radical implica ya eso, observar lo que sucede entre nosotros, cómo actuamos cuando nos agradan, cuando nos desagradan, cuando ganamos, cuando perdemos, cuando nos insultan, cuando nos adulan. Todo eso implica observación. Y nos daremos cuenta, cuando empecemos a observarnos a sí mismos, descubriremos, mejor dicho, la multiplicidad de yoes. El yo es múltiple. Entonces, necesitamos pues descubrir los defectos en acción y eliminarlos. Entonces nos daremos cuenta que somos múltiples, que en determinado momento somos buenos, somos agradables, en otro momento desagradables, en otro momento malas personas, en unas veces caritativos, otras veces duros. Entonces, ahí descubriremos los yoes, somos múltiples. Ahora bien, admitir la pluralidad, decir, sí, acepto que soy múltiple, lo sé. Eso no implica un cambio. Al contrario, puede implicar cierto grado de irresponsabilidad, de degeneramiento, llamémosle así. Dar por aceptada la multiplicidad no implica haberla comprendido, no implica haberla descubierto, no implica un cambio. Al contrario, implica conformismo, implica estática, implica hasta cierto punto degeneración, porque no importa lo que hagamos, no importa cómo reaccionemos, lo sé, y eso es todo, ¿no? O sea, admitirlo no es nada. No es nada admitir que somos múltiples. Rehuir al trabajo interior, rehuir al trabajo de la revolución de la conciencia, también es un error. Implica hasta cierto punto degeneración. Simplemente conocemos, pero simplemente no le damos importancia, rehuimos a eso. Ese es un sinónimo de degeneración, porque no nos interesa, porque no prestamos atención. Alguien puede decir, sinónimo de degeneración, sí,
Porque a medida nosotros seguimos haciendo las cosas malas, las seguimos haciendo más y más y más y más, y después nos parece normal. Así como, por ejemplo, en un hogar existen gritos, insultos, golpes, un niño que se cree que en esta circunstancia, en su edad adulta, eso le va a parecer normal, le va a parecer rutinario. A otro niño será la excepción que se crezca o se desarrolle en un hogar donde haya respeto, donde haya educación. Cuando escucha insultos, gritos, eso le parece anormal, ¿no? Así que necesitamos pues reavivar el trabajo interior, ser constantes en el trabajo interior. Aceptar la multiplicidad de yoes no es nada. En la vida existen cantidad de teorías, llamémosle subjetivas. Teorías que enseñan que con el tiempo seremos mejores, que pasados los años todo será mejor, que con el ir y venir a este mundo físico estamos siendo mejores. Eso implica que el ser humano no ha descubierto el propósito de la vida. El ser humano no ha descubierto dentro de sí mismo lo que existe. El ser humano no ha prestado atención. No se ha empezado a hacer un cambio radical en la vida. El tiempo no cambia a nadie. Cada día la humanidad es peor. El hombre de la flecha, de la época de la flecha, ahora es el hombre del cohete teledirigido, del misil teledirigido. Es lo mismo. Antes era una flecha, ahora es un misil. ¿Somos mejores? No, no somos mejores. Somos peores. Antiguamente no existían las drogas como elementos nocivos para la salud. Diríamos unos 100 años atrás. Ahora, ¿qué sucede? Eso parece normal en la sociedad. ¿Somos mejores? No, no somos mejores. Somos peores. Y así sucesivamente, si observamos nuestra forma de reaccionar, cada día a veces se va empeorando si es que no tratamos de ser mejores en la vida, de no hacer un cambio radical en nuestra existencia. Decir, sé que no soy uno, sé que soy múltiple, eso no implica un cambio. No implica que haya hecho un cambio. No, nada. No es nada. Alguien puede decir en una forma sincera, conozco mi personalidad, conozco mi forma de ser, sé que no soy único, sé que no soy una sola persona. Conozco. Pero tampoco implica un cambio. Tampoco implica que haya comprendido. Conocer es de la mente. Nosotros conocemos que en determinado momento estamos enojados, que en determinado momento estamos inconformes. Conocemos que existe un estado de desarmonía interior, pero no implica que hayamos comprendido que hay un yo dentro de uno actuando. No implica que hayamos comprendido que hay un yo actuando y que necesitamos eliminar. Entonces, el conocer es teórico, es de la mente. El comprender es otra cosa, eso es de la conciencia. Cuando alguien dice, comprendo que no soy uno, comprendo que soy múltiple, si esa comprensión viene de la conciencia, si esa comprensión viene de la autoobservación, es otra cosa. Pero el hecho de conocer de que estemos en un momento mal interiormente no implica que hayamos comprendido. Comprender es de la conciencia. Cuando comprendemos que realmente estamos equivocados, que estamos en una situación equivocada y que eso debe de ser eliminado, entonces ahí empieza el cambio, porque hemos descubierto algo que nos perjudica, porque hemos descubierto algo que nos estorba. Entonces ahí es cuando viene el cambio interior. Esto del cambio radical es una disciplina.
Es una disciplina que poco a poco se hace normal. Al principio quizás nos cueste porque no estamos acostumbrados a observar nuestro estado interior, a observar lo que sucede dentro de nosotros. Siempre estamos acostumbrados a observar lo que hacen allá afuera, los que van caminando, los que están alrededor de nosotros, pero nunca observamos nuestro estado interior. Nosotros podemos venir a este lugar donde estamos en este momento y observar todo lo que existe, pero ¿qué reacción produce dentro de nosotros? ¿Qué estado emocional produce el entrar a este salón que estamos en este momento? Eso nunca lo hacemos. Eso es lo que se necesita en lo que es los estudios gnósticos, en la transformación interior. Es trabajo íntimo, es trabajo particular, no exterior. Solamente nosotros lo podemos hacer, solamente nosotros podemos eliminar el ego. Nadie lo puede eliminar por nosotros, nadie. Ningún maestro, ninguna jerarquía, ningún ángel, arcángel puede eliminar nuestro ego. Alguien puede decir, bueno, no tiene la facultad, sí la tiene. Pero resultaría ilógico que alguien elimine nuestro ego sin que nosotros lo conozcamos, sin que conozcamos las consecuencias, sin que conozcamos los orígenes, los errores que cometemos bajo las influencias del ego. Tenemos que irlo descubriendo. La vida es una escuela. Eso es la vida, es una escuela que nos permite conocer, comprender todos los errores que cometemos en este mundo físico. Así que necesitamos pues con urgencia hacer un cambio radical si queremos que la gnosis funcione dentro de nosotros. Si queremos que la gnosis, el conocimiento gnóstico funcione dentro de nosotros, tenemos que hacer un cambio completo a nuestra vida. Y el cambio empieza con la autoobservación. Y ahí viene la eliminación de todos esos factores que es el ego, que nos hace ser múltiples. De otra forma no funciona. Si no hacemos un cambio en nuestra vida, nosotros se nos va a pasar toda la existencia y conocemos la gnosis, conocemos todos los libros y conocemos todas las teorías, formas e ideas, enseñanzas gnósticas, pero si no hacemos un cambio radical, seguiremos siendo lo mismo. Si seguimos actuando de la misma forma, si seguimos reaccionando de la misma forma, si vivimos de la misma forma que hemos vivido hasta este momento, la gnosis no funcionará dentro de nosotros. Es por eso que muchas personas pasan 20, 30 años dentro de estos estudios y siguen siendo lo mismo internamente. Su nivel de conciencia sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque seguimos actuando mecánicamente, soñando en la vida. Necesitamos dejar de soñar, necesitamos dejar de ser marionetas del ego, necesitamos dejar de ser como un muñeco movido por hilos del ego. Necesitamos ser autoconscientes, necesitamos ser nosotros mismos, necesitamos ser seres con conciencia absoluta, conciencia de lo que hacemos, consciente de lo que vamos a hacer. Eso es lo que necesitamos ser para mejorar, para escalar en la revolución de la conciencia, en el trabajo interior. Si no, no escalamos. Si seguimos actuando inconscientemente, jamás vamos a avanzar en la transformación interior. Así que, una vez más, el cambio radical empieza por la autoobservación. Ese es el secreto. No se nos olvide que necesitamos de ser negligentes, necesitamos ser conscientes, necesitamos dejar de ser negligentes, de actuar mecánicamente. Necesitamos ser conscientes en nuestras acciones y reacciones. Ese es el propósito de este tema. Muchas gracias y esperamos que esto les sirva. Necesitamos ser diferentes en la vida. Y así la gnosis funcionará. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.